Hola, seguidor de Cristo. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, decía el salmista. Llegando a la tarde, nochecita de un día de semana, difícil, pero meditando en la palabra de Dios, porque es lo que nos trae fortaleza, lo que nos trae sabiduría, nos reconforta acá en la cocina, mientras cocinamos algunos alimentos, meditando en la palabra de Dios y poniéndole este título, el gran resumen, el resumen de todos los resúmenes. Cuando hacemos un resumen, tenemos que centrarnos en lo esencial, en lo medular. Tenemos que dejar a un lado lo periférico, lo secundario, lo accesorio. Tenemos que centrarnos en lo más importante. Y entonces, si alguien me pregunta, Cristian, un resumen de la historia del universo. Es el resumen de todos los resúmenes, ¿sí? Y ustedes saben que en la palabra de Dios hay un libro que se llama Hebreos y comienza siendo un resumen de la historia del universo, ni más ni menos. No he escuchado un resumen tan espectacular de la historia del universo centrándose en lo importante, en lo trascendente, en lo esencial, dejando a un lado lo periférico, lo secundario. El libro de Hebreos arranca así. Dios, ya con eso nos dice cuál es su perspectiva. Y sí, ¿cómo iba a empezar un resumen del universo de otra forma? Sino con Dios, el creador del universo. Dios y su universo. Si lo creamos o no, nos parezca cuento de hadas o no. A veces es como el perro cuando ladra a la luna. Que siga ladrando, la luna es la luna. Dios es Dios, su universo es su universo. Resumen del universo, Dios. Dice, el resumen continúa Hebreos capítulo 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, o en otro tiempo, a los padres por los profetas. Acá hay dos cosas. Dios y su universo se digna en hablarnos, hablar al ser humano, a la humanidad. Acá entra un nuevo actor en este resumen, la humanidad. Y Dios le habla, ¿pero por qué? ¿Para qué? ¿Para decirle, hola, cómo andan? ¿Tengo ganas de charlar? No, la palabra de Dios, la emisión de su palabra hacia nosotros es salvífica. Es porque la humanidad está en un estado de perdición, de desasosiego. Y entonces Dios, porque ama a la humanidad, le habla. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros antepasados en otro tiempo, le habla a la humanidad porque tiene un mensaje que dar, un mensaje de salvación, un mensaje de rescate. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas. La palabra de Dios viene a la humanidad perdida, necesitada, y esa palabra viene a ellos. Pero fíjense lo tercero de este resumen de la vida del universo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué el Hijo? ¿Por qué no vino Él mismo a hablarnos? ¿Por qué manda al Hijo? Al Hijo de Dios, a Jesucristo. Fíjense cómo sigue el resumen. Dice, ¿a quién constituyó heredero de todo? Chicos, seguidor de Cristo, creyente en Cristo, este es el resumen del universo. Acá está lo esencial. ¿Para qué vamos a hablar de agujeros negros, de energía oscura, de materia oscura, de astronomía? Eso es periférico, eso es secundario. Acá está la médula de la historia del universo. Dios nos habla porque nos ama. Y en estos días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? El heredero de todo. ¿A quién constituyó heredero de todo? Y dice, ¿y por quién asimismo hizo el universo? O sea, por el Hijo hizo el universo. Y aquí vamos descubriendo el misterio de la Trinidad de personas, de la multiplicidad de personas en Dios. Un Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Jesucristo es el dueño de todo el universo de Dios, porque Él es Dios. ¿Sí? Y dice, y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense la historia y el resumen del universo. A través de la segunda persona de la Trinidad, Dios creó este universo infinito. Este universo que se está expandiendo, que son infinitas las galaxias, con infinitas estrellas, con infinitos sistemas solares, mundos. Todo es del Hijo, Jesucristo. Y Él, fíjense lo que dice, otra característica, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Por qué el mundo sigue existiendo? ¿Por qué el universo sigue funcionando? Porque el Hijo lo sustenta. ¿Por qué mi corazón late? ¿Por qué tu cerebro todavía emite señales eléctricas y estás vivo? Puedes pensar, puedes alegrarte, entristecerte. Porque el Hijo te sustenta. Esta es la historia del universo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y dice, algunos se preguntará, pero el Hijo es Dios, che, ¿cómo es el tema? Fíjense lo que dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. El cual siendo el resplandor de su gloria. Y la imagen misma de su sustancia. Y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Uy, acá me confundí, lo dije antes. Esta es la tercera característica. El que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Tremendo. El Hijo, la segunda persona de Dios.
el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y fíjense, el amor de Dios, por eso nos habla, por eso nos habló por el Hijo. Porque dice, el cual, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, a través de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios. Fin de resumen. Lo demás es verso, como se dice acá en la Argentina. Lo demás es chamullo. Acá está lo central de la historia. El que conoce y reconoce y se da cuenta de esta historia es inteligente, se da cuenta en qué consiste el universo, en qué consiste la vida. Dios, para rescatarnos, tuvo que venir en la persona de su Hijo. Y Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, muriendo en la cruz, llevando en la cruz el castigo de nuestros pecados. Y hoy nos ofrece salvación, perdón, vida eterna. Cuando pasen estas pocas décadas que estamos acá en este mundo de dolor, de sufrimiento, de injusticia, de pecado, Dios nos promete vida eterna, existencia perdurable, por los siglos, de los siglos, de los siglos, en descanso eterno. Esa es la esperanza cristiana. Este es el resumen del universo. El universo presente y el universo infinito y los siglos y las edades sin fin. No te lo podés perder. Tenés que aprenderte este resumen y tenés que creerlo. Dios nos pide confianza. Dios nos pide que creamos, que aceptemos, que vengamos en arrepentimiento, en contrición, en tristeza por nuestra maldad. Y Dios nos perdona a través de la obra de su Hijo Jesucristo, el cual efectuó por medio de sí mismo la purificación de nuestros pecados. Y delante de Dios, cuando venimos arrepentidos, Él nos perdona y quedamos blancos, puros como la nieve. Esa es la promesa de Dios y este es el resumen que te dejo. Hebreos, primeros versículos del capítulo 1. El resumen de todos los resúmenes, el resumen del universo. Gracias por escuchar. Bendiciones.